Círculo Magenta. El día de hoy estamos con ustedes, Marcela Garzabarba, Hola, ¿qué tal? Rodrigo Carvajal. Hola, ¿qué tal a todos? Una semana pues, de debut, espero que no sea debut y despedida, donde la nueva fiscal Ernestina Godoy entra en acción. Una fiscal que entra con muchos asteriscos, con muchas reticencias. Recordemos que, como dijimos aquí, lo revelamos aquí en Código Magenta, ella lamentablemente padece de alguna enfermedad que la obliga a estarse tratando frecuentemente. Ella no quería ser fiscal porque sabía que la prioridad era su salud. Sin embargo, pues por alguna u otra razón fue obligada a aceptar el cargo y darle el rostro, a pesar de que violenta todas las reglas de lo que debe ser la Fiscalía Independiente de México. ¿Cuáles son esas reglas? Muy simples. Que no sea un agente ni partidista, que sea imparcial, que no haya sido alguien al servicio, subalterna, del Poder Ejecutivo en turno, o no tenga vinculaciones muy claras con el legislativo, Así es. etcétera. Y pues resulta que tiene todas. Tan las tiene todas que esta primera semana, pues ni uno solo de los casos pendientes de Morena. Desde los casos de Augusto López y la Barredora, el asunto de Andy López Beltrán y el asunto del huachicoleo a través de Pemex con su grupo de amigos, ¿sí? El asunto de los almirantes, y así podemos enumerar toda la serie de expedientes que están congelados dentro de la fiscalía. Pues no, nadie los desempolvó. Por el contrario, se pusieron a buscar en expedientes de la oposición, como el que sacaron esta semana, como de la chistera del mago, que es el de César Duarte, que dicho sea de paso, ya era una cosa como juzgada, concertada, arreglada, tal como pasó en su momento con Emilio Cebadúa y la famosa estafa maestra, y que ahora quieren reabrir el caso para pues la que fue secretaria con Enrique Peña Nieto, Rosario Robles. Así es. Y pues la fiscalía se ve que está pronta a abrir todos los expedientes de la acera de enfrente, pero ninguno de Morena. Y eso habla muy mal, muy mal, de alguien que entró mal, porque no tenía la competencia adecuada para ser designada en esa posición, ¿sí? Se jugó toda la faramalla esta de que vamos a hacer 40 gentes que mandaron sus nombres al Senado, el Senado eligió 10, se los mandó a la presidenta seleccionó 3 y fueron 3 mujeres. Tiempo de Yo mujeres. quiero decir algo aquí. Así como las mujeres reclaman su paridad, la presidenta debe haber enviado igual número de candidatas mujeres que de hombres. ¿Con qué derecho dicen que únicamente la mujer hoy tiene el monopolio de la justicia? Porque son mujeres y porque es mujer la que gobierna este país. No, pues mañana vamos a poner una mujer también al frente del Senado y otra mujer al frente de la Cámara de Diputados. Y vamos a tener este país, pues prácticamente un matriarcado político, ¿sí? Dado que, pues, todo saliendo a defender el asunto de la mujer, pues perdemos la equidad, perdemos el equilibrio. Qué bueno que se equilibren, pero no que se vaya todo al lado exactamente contrario, porque el péndulo termina por reventar. Pero dicho eso, el espectáculo de esta semana en la Fiscalía, un espectáculo de ruidos sobre el pasado, silencio sobre el presente, y no sabemos qué nos depare el futuro. Rodrigo. Bueno, algo muy importante. Hay una marcada política de persecución en contra de la oposición. Y sí hay fundamentos suficientes, por supuesto, para detener a César Duarte, por supuesto, para vincular a proceso a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, conectado a esta importante trama de crimen organizado. Pero también hay casos que llaman la atención, como el de Silvano Aureoles, que aquí nadie lo va a defender, pero que desde el oficialismo
como lo acusan por tener una presunta relación con un medio de comunicación, de ser el financiador indirecto, pues viene una vinculación a proceso importante y una persecución desde la fiscalía. Viene, por supuesto, el caso también contra quien fue el tesorero hace 3 décadas de Manlio Fabio Beltrones en la gubernatura de Sonora. Hace 3 décadas. No. Otra vinculación importante, una vinculación a proceso que alguien diría, ¿quién está moviendo la maquinaria de la fiscalía? Y no nos olvidemos, el caso para el cual fue accesoria Ernestina Godón, actual titular del FGR, la persecución en contra del cártel inmobiliario, con 2 personas, un exalcalde y un exdirector jurídico ya vinculados a proceso también, que eso le ha permitido al gobierno morenista de la Ciudad de México mantener a raya la principal oposición. Y no nos quejamos de que haya justicia en eso, nos quejamos que no haya justicia del otro lado, porque bien lo decía Ramón, los casos de la Barredora, los casos de los Farías Laguna, que señores, no es nada más el mayor atraco de corrupción el huachicol fiscal. Hay una estela de más de 10 muertes y asesinatos para silenciar este terrible escándalo. Y ante la ausencia de una política de justicia desde el Estado mexicano, ¿qué pasa? Que el tribunal más importante en la lucha contra la corrupción mexicana está en Nueva York, o está en Illinois, o está en Texas, con fiscales federales dispuestos a llevarle pruebas a grandes jurados en Estados Unidos para que todo se procese al norte del Río Bravo. Y creo que es significativo que justo esta semana salgan casos muy importantes. Por ejemplo, publican diversos medios de comunicación, diversos periódicos, que Jack Laxbanas, un importante empresario del sector de las comidas, un importante contratista mexicano. Comidas en lugares públicos. En lugares públicos, en penales, en centros migratorios, en escuelas, hospitales. Bueno, que está en el ojo del huracán de las autoridades norteamericanas por la probable vinculación de Corporativo Cosmos con la trama del libre a bordo, que fue un mecanismo que se gestó al centro de Segalmex para que Venezuela pudiera evadir sanciones impuestas por Washington y poder hacer llegar petróleo a otros países. Y recordemos, apenas esta semana, el ejército de Estados Unidos realizó un decomiso de un buque petrolero venezolano, precisamente donde Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, acusa que ese buque estaba intentando evadir sanciones. Es decir, ahí ya tienes un caso muy significativo. Pero hay otro caso que a mí me llama muchísimo la atención. La detención por parte de la policía migratoria, por parte de ICE, de Manfred Mauricio Quintanilla, socio de Transportes Unidos Mexicanos. Es muy, muy importante este caso por 2 razones. Razón número 1, tiene más de 2,100 millones de pesos en contratos con la 4T, particularmente con una dependencia, que es Correos de México, cuya titular, Violeta Abreu. ¿Existe Correos de México? Existe. Y ahí te va, Violeta Abreu. No, ya no es email, es correos antiguos de ponerle el timbre. Imagínate, 2,100 millones de pesos. Violeta Abreu, una funcionaria muy cercana a Luz Helena González, pero que está... ¿Luz Helena González quién es? Quien es la secretaria de Energía y muy cercana también a Claudia Sheinbaum en su anterior administración capitalina, y que está casada Violeta Abreu con Marcos Herrería, funcionario de Infonavit y exdirector de Administración y Finanzas de Pemex en tiempos de Octavio Romero. Parte del famoso triángulo de los guachicoleros, Andy López Beltrán, Daniel Asaf y... Y otro detalle adicional muy importante de este empresario Quintanilla. En el 2002 estaba asociado con un personaje llamado Mauricio Soto Caballero. Mauricio Soto Caballero, señalado por una investigación amplísima de ProPublica, construida con base en fuentes de inteligencia del aparato de seguridad de Estados Unidos, que él era un presunto intermediario para recibir dinero del cártel de los Beltrán Leiva para la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006. ¿Y qué pasa? En esta empresa donde estaban asociados Soto Caballero y Quintanilla, reciben contratos de la administración capitalina de López Obrador precisamente para una agencia de transporte que cuyo titular era nada más y nada menos que Rafael Marín Mollinedo, actual titular de aduanas y primo de Nico Mollinedo, el famoso chofer de López Obrador, que también está mencionado en esa investigación de ProPublica de dinero del cártel de los Beltrán Leiva
entregado a personajes de la campaña de López Obrador de 2006. A ver, fiscal Ernestina Godoy, aquí hay suficiente material para que empecemos a desempolvar también del lado de Morena, porque yo creo que, como dice el refrán, también del lado de Morena hace aire y no aire, hacen ventiscas con preclaridad hacer huracanes, Marcela. Creo que no es momento de ser espectadores de al diablo con las instituciones, porque no solamente es la Fiscalía, la Suprema Corte con el presidente Hugo Aguilar, que también acaba de dar su informe de 100 días, dice, vamos a ir más allá de los expedientes. ¿Qué es eso de más allá de los expedientes? ¿A qué se refiere con más allá de los expedientes? Porque está una Marina del Pilar en el público aplaudiéndole y acto seguido lo nombra como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Cuando María del Pilar no tiene visa, cuando María del Pilar está fichada en Estados Unidos, cuando María del Pilar pues la están investigando. Entonces, acá sigue estando. ¿Recuerda el público quién es María del Pilar? María del Pilar es la gobernadora de Baja California. Quien se tuvo que divorciar. Que se tuvo que divorciar, exacto, pero ella sigue en el público, ¿verdad? Una Altagracia que le acaban de sacar los trapitos al sol de mientras los agricultores están protestando, Altagracia se está beneficiando de los millones. Ya aclaró aparentemente que sí hubo tal concurso, bueno, que sí se ganó, pero que nunca se ejerció. Si el río suena es porque, ¿verdad? Entonces, una Dan Augusto que tiene tanto que decir y que explicar, y mientras tanto está gastando 7.6 millones de pesos en 17,000 ejemplares para regalar de grandeza al Senado, porque él prefiere regalar eso que vinos. Entonces, que valía la pena, Marcela, muy importante, un paréntesis ahí, que valía la pena muy bien que nos informara el gobierno con la transparencia. ¿Cuántas regalías ha cobrado exacto, ese es un punto. El expresidente López Obrador con su libro de gracias? ¿Cuántos ejemplares vendió? ¿Cuántos regaló cuando era presidente y quién se los pagó? ¿Los pagó él, los pagó el público o los pagó el gobierno? Y ahora con este libro de grandeza, pues la cartera tiene tal grandeza como dice Marcela, en el caso de Dan Augusto López, que la pregunta es, ¿eso es para elevarle los ingresos a la tarjeta de crédito? Ah, no tiene, ¿verdad? Chihuahua. Bueno, a la cartera tampoco tiene López Obrador. Bueno, a cualquier lugar donde tenga que tener el dinero para comprar una torta o lo que sea. Bajo el colchón. Pero aquí el punto es, a ver, eso de al diablo con las instituciones empezó hace mucho tiempo con el Plan C. En los 7 años del festejo que ahora hizo Claudia Sheinbaum, bueno, ahí es el punto en donde concluye el Plan C, porque el Plan C ya está consumado. Y si vemos ahora con lo de Venezuela y el premio Nobel que sale la hija de María Corina, que mis respetos con esa mujer. Gran discurso que escribió su mamá, ella lo dijo, le adaptó ciertas cosas, pero la manera en que ella también lo vibra y lo siente en plan democracia es digno de aplaudir. Y si ustedes ven el discurso, que por cierto ven mi editorial de la noche, de verdad es como un espejo de lo que está pasando en México, idéntico. Huachicol fiscal, persecución política, fabricación de culpables. Acaban de poner a todos los periodistas que no estaban en la cárcel todavía, pero ya los acaban de trasladar a las cárceles porque es persecución política si estás en Venezuela, punto final. Como María Corina Machado tuvo que trasladarse en lancha por Curazao para irse a Oslo, o sea, porque la sacó a Estados Unidos en una lancha. Y no pudo llegar a tiempo. No pudo llegar a tiempo a dar. Entonces, todo ese tipo de cosas nos parece así como muy Netflix, pero no. Aquí en México está sucediendo a contrarreloj, pero creo que el mexicano está en su parcela y cree que está muy cómodamente porque ahí no pasa nada, celebrando Navidad con su familia, perfecto. Pero nos tiene que importar lo que está pasando en la Fiscalía, nos tiene que importar lo que está pasando en la Suprema Corte, nos tiene que importar lo que pasa en el INE, lo que está pasando alrededor, porque si nos cegamos y no queremos ver, y no hay que meternos en la política porque es mucho rollo, yo creo que ahorita es cuando debemos de levantar la voz y ver por los hijos y nietos que vienen, porque nosotros no vamos a morir mañana. La preocupación que yo tengo en este momento es, sí, la Fiscalía es una gran ventana para ver
el tipo de política ideologizada, Ajá. partidizada, Sí. sesgada que se está teniendo en la parte judicial Es correcto. y en la parte de lo que es la Suprema Corte, la Fiscalía, todas Así estas es. cuestiones. Sin embargo, a mí me preocupa mucho el haber visto el efecto del coletazo. No puedo decir de jirafa porque las jirafas tienen cola cortita, pero el coletazo que dio Adán Augusto López Sí. al ir a poner el ultimátum a la presidenta, como para decirle, mira, te vengo a correr la cortesía, presidenta, de que tú le pidas la renuncia al fiscal. O sea, ¿quién manda? Pero si tú no lo haces, nosotros como quiera lo vamos a hacer. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasó después de ese coletazo y de la burda maniobra? Porque hasta ahorita que sepamos, ni la presidenta, ni el Senado, ni nadie le ha confirmado la famosa embajada A Gertz Manero. a Gertz Manero. Número uno, quien debe estar, como dicen en el slang callejero, que se lo cague el payaso. Porque acuérdate que aquí lo dijimos la semana pasada. Gertz Manero se inventó la embajada Es correcto. con una estrategia para decir, quiero que creen una condición de gravedad para sacarme. Pero a mí me preocupa más lo que sucedió después de la salida y la entrada de Godoy, que fue la, por lo menos ópticamente vista, reconciliación de la presidenta con el grupo de la nomenclatura, El cártel de Tabasco. de Tabasco, de los que manejan el país de veras. ¿Dónde se ven las fotos de la presidenta abrazando y dándole beso, ahora sí, de este lado de la valla, a Andy López Beltrán? Es decir, dándole su espaldarazo al del modus operandi huachicolero. Andy, Lo ya. mismo con Adán Augusto López y con todo el clan que anteriormente la despreciaban y que ahora de pronto ya somos best buddies again. Somos buenos amigos de nuevo. Y en el tintero lo de revocación de mandato. Ah, no, Por esa- supuesto. Que ahí está en el por Senado. supuesto. Esa ahí la tienen, En ahí el la Senado. tienen. A ver, presidenta, deja a un lado Palenque. ¿Habrá algún momento en que venga una señora sacudida? Porque, pues hombre, si no se hace pronto algo, Rodrigo acaba de mencionar el caso de Luz Helena Así y es. su vinculación con Jack Legman. Sí. Bueno, no, con Violeta Abreu y el señor Quintanilla que tiene contratos de Transportes Unidos Mexicanos. Sí, pero también tiene Ah, tienes toda la razón, Ramón. vinculación. Se nos olvidaba eso, por Claro, pues supuesto. tú mencionaste ahorita el caso de los de las comidas. Bueno, Antes de ser secretaria de Energía, la señora Luz Helena era nada más y nada menos que la financiera, la tesorera, sí la es. que manejaba los recursos de la empresa de los señores Lanzmanas. que hoy, Sí, Lanzmanas, claro. Lanzmann, que hoy están siendo vigilados con lupa por el gobierno norteamericano. Si ese escándalo se destapa, como viene ya rodando, Un escándalo internacional que ya medios disidentes venezolanos han señalado directamente a la familia Lanzmanas como beneficiarios de la trama de libre a bordo. si la señora secretaria de Energía fue la tesorera de los Lasmanas, de Jack y todos ellos, con las comidas y con el efecto Venezuela y con libre a bordo, que fue esta operación que se hizo, a ver, va a esperar la presidenta a que estalle el cohete para relevar a la secretaria de Energía, Luz Helena Energía González. y el efecto de Pemex y el efecto en Bueno, y cuando vengan las CFE. revelaciones de contratos importantes, creo que se va a abonar mucho esa narrativa. Pero está el caso de Luz Helena con la vinculación tanto con Lanzmanas como Quintanilla, dos personajes enfocados con Washington. Y ya luego otro caso que me parece a mí inaudito, porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Alex Tonatiu Márquez, director de investigación aduanera, quien ya había salido desde el 2023 en reportes de Sedena filtrados por Guacamaya Leaks como parte de una trama de huachicol fiscal asociada ¿a quién? Al senador José Ramón Gómez Leal, un alfil importantísimo de Adán Augusto López, JR, el JR, ¿y a quién más? Tamaulipeco. Tamaulipeco. ¿Y a quién más? Al señor Luis Rivera, un antiguo empresario
México-estadounidense que está involucrado en el tema del huachicol, por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, que ya fue sentenciado en alguna vez en Estados Unidos, que aparece en una misma causa judicial junto al nombre de la familia Jensen de Utah, señalados también desde el gobierno norteamericano por ser los grandes huachicoleros fiscales en México, y el gobierno mexicano no hace nada. Y yo hago una pregunta: ¿qué pasó con esa filtración de la famosa transferencia de 3,000 millones de pesos de Amílcar Olán desde México a Suiza? Parece que el caso está olvidado. Y ahora que está tan en boga el asunto de los casinos, pues sale a resurgir un nombre de Manuel Marcué, quien era titular de Juegos y Sorteos con Adán Augusto López, pero que además había estado antes como el director de la política de salud en Tabasco, y que él le firmó los contratos a la empresa Romedic de Amílcar Olán, uno de los presuntos prestanombres de los hijos del expresidente López Obrador. Por cierto, Romedic comparte socios con Portacelis Oil and Gas, una empresa de hidrocarburos a la cual el SAT le quitó la licencia por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal, y que además está vinculada a toda esta trama. No olvidemos, Ramón, aquí lo hemos comentado, se ha hecho público en medios desde hace mucho que por lo menos a mediados de sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una reunión entre el señor Farías Laguna, el señor Amílcar Olán, uno de los hijos de López Obrador, Gonzalo Bobby López Beltrán, y sí, este personaje Arnold Rojas Tame, quien está también asociado con Luis Rivera y es parte de la red de Alex Tonatiuh. Ahí tiene la fiscal Godoy. No, y aparte, otro caso muy ¿dónde importante. está Rocha? ¿Dónde está Raúl Rocha? Pero el caso, hoy, bueno, ¿dónde pero está? esto lo digo porque hace unos meses nos preguntábamos si la presidenta Claudia Sheinbaum iba en serio en la disputa de la cruzada contra el huachicol fiscal y contra la corrupción de la 4T. Y parecía que era cierto, pero lo que vimos la semana pasada en el Zócalo, en el evento, no solo en las formas de tener cerca a Andy, de tener cerca a Dan Augusto, para el se dio cuenta Andrés la Manuel. presidenta que necesita esta estructura de corrupción para que sobreviva su coalición. Es decir, ¿cuántos mandos medios de gobiernos estatales, municipales, de dependencias de gobierno pasaron la charola para movilizar recursos y gente para llenar el Zócalo? Claro, no, y simplemente, conclusión, digo, las elecciones, no nos vayamos tan lejos, no nada más las fiestas del Zócalo, las elecciones pasadas, las campañas, ¿quién las financió? A la fecha, digo, ahí hay muchas investigaciones de campañas, ¿cuántos políticos murieron en el intento? ¿Verdad? Entonces, toda esa parte, digo, fiscal, no creo que nos tengamos que ir al pasado. Esa es su apuesta, su estrategia populista de irse al pasado. Hay que ver hoy para adelante. Y hay mucho criminal de cuello blanco a su alrededor. Hay mucho criminal de cuello blanco. Concluimos diciendo que hay mucho ruido y pocas nueces en la nueva fiscalía. Hay mucho silencio en lo que sean casos relacionados con el gobierno anterior y el actual. Ni en el primer piso ni en el segundo piso se están persiguiendo los casos que abundantemente aquí hemos comentado. ¿Será posible que en una mesa periodística de análisis podamos tener mucho más información que la que pueda tener la fiscal para poder desempolvar? Hombre, aquí hoy mencionamos 7, 8 casos. Un caso que dé un poquito de esperanza de saber que la justicia en este país todavía es aplicable por parejo a todos, no únicamente a los de un color tricolor, a los de un color azul, a los de un color naranja, sino que vaya para todos y nunca se excluya el color guinda de morena de las hojas de la justicia.